Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Empieza el curso. Ahora, Perfecto, les voy a desconectar los micrófonos o pueden ir desconectándolos ustedes para que no se acople. En un ratito comenzamos. Para reenviar. claro, yo hasta ahora la dirección no la encuentro. Tengo acá, sí, el quit, el quill, el dato innecesario. Después, durante la clase, yo les voy a compartir por el chat un formulario de Google donde van a completar su asistencia, ¿sí? Su nombre, sus datos para acreditar la asistencia de hoy. Y así vamos a tratar de controlar todas las clases. Recuerden que hay que estar presente en al menos 6 de las 9 clases, así que vamos a tratar de manejarnos por ahí. Ahora, en un ratito comenzamos. ¿Me habló alguien? Ah. ¿Cómo puedo hacer nada? ¿Cómo? Nada. Así que no se preocupen por poner en el chat ni nada, yo después les comparto ese formulario y ahí queda acreditada la asistencia. Vamos a esperar un ratito más. La idea es que las clases duren 2 horas, así que vamos a tratar de ser más o menos puntuales. Finalmente, cuando termina, como son 2 horas, como es un aula virtual, después como que ingresan otros estudiantes, así que hay que tratar de terminar en ese tiempo, 2 horas, así que cualquier cosa, si quedó algo pendiente o algo que no se llegó a hablar, pueden escribir al correo del observatorio, que es el correo que les envió el link para esta actividad, pueden escribir ahí y ese va a también ser el nexo entre los profesores y los estudiantes. Creo que están todos las y los profesores en la pantalla, veo algunos. Esperamos un ratito más.
Bueno, si quieren vamos comenzando. Mi nombre es Ivana Barneix, yo soy abogada egresada de la Universidad Nacional de La Pampa y soy la secretaria del Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. En ese marco es que con el observatorio, junto con la Asociación Pensamiento Penal, que algunos deben conocer, hemos decidido crear este seminario de criminología feminista para poder trabajar un poco la perspectiva de género en la administración de justicia, pero más que nada con la aplicación del castigo. Entendemos, bueno, ya lo van a ver con cada profesor, pero entendemos que cuando se trata de el derecho penal hay una respuesta diferente para las mujeres dentro de los delitos que cometen mujeres y cuando las mujeres son las víctimas de esos delitos. Entonces nos pareció necesario trabajar esa cuestión desde el feminismo, desde la perspectiva de género. Así que, bueno, el seminario saben que comienza hoy, va a ser todos los martes, desde las 16:30 a las 18:30, va a culminar el martes 3 de noviembre y después van a tener un mes para la entrega del trabajo final. Todas las pautas ya se las he pasado por mail, pero cualquier cosa nos consultan en el mail. Les repito, yo acá en el chat voy a dejar un formulario para que ustedes acrediten la asistencia del día de hoy. Y hoy voy a darle la palabra ahora al decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, y después se va a presentar cada profesor del seminario, que va a contar un poco dónde trabaja y qué es lo que hace, cuál es su vinculación a la temática y cuál es el tema que va a brindar en este seminario. Así que le paso la palabra a Francisco Marú. Bueno, Ivana, muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Es realmente un gran honor para la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas que poder brindar este espacio y hacerlo de esta manera, de forma tan federal. Celebro muy especialmente el poder realizar esta actividad de manera conjunta con APP, con asociación con la que venimos trabajando ya hace un tiempo. Agradezco muy especialmente a Ivana y a todos y todos los docentes, estudiantes y graduados que trabajan en el Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad por llevar adelante estas actividades que son las que le dan volumen y hacen que la facultad pueda generar un espacio para el pensamiento crítico, como seguramente será este seminario. Así que celebro un seminario de estas características con docentes que son de nuestra casa y docentes que no son de nuestra casa, que también van a enriquecer la mirada que podemos tener desde la facultad, y también celebro que sean ustedes representantes de todas las regiones de nuestro país. Veo aquí por el chat gente de Chaco, gente de Chubut, gente de todo el país, así que eso me parece sumamente valioso y enriquecedor para todas y todos nosotros, así que espero que lo puedan aprovechar, que sea de utilidad y que surjan muchas ideas, inquietudes, iniciativas, investigaciones de este espacio. Así que los dejo con Ivana, con Panky, que sé que va a dar la clase de hoy, y los saludo y les agradezco a las y los profes que nos van a acompañar en el seminario, y a disposición de todos ustedes. Gracias, Ivana. Bueno, muchas gracias, Francisco. Les voy a ir dando la palabra a los profesores. Primero vamos a arrancar con Francisco Bompadre, que es el encargado de la clase de hoy. Así que, Panky. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias, Iva, por la propuesta, por la invitación, a APP, al resto de las expositoras que vamos a tener en estos 10 encuentros, 9 encuentros, y expositores, y por supuesto a la facultad, digamos, de la que soy profesor, en la persona de Pancho Marul, que es el decano. Yo, para contarles muy brevemente, como tengo la charla de hoy, mucho no quiero robar el tiempo al resto,
pero básicamente doy clase en Sociología Jurídica, en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Soy JTP, hace 6 años, digamos, que doy clase, y siempre me interesó, digamos, ya sea a través de proyectos de investigación o lectura y participación de grupos, de dos grandes agencias del sistema penal, como son la cárcel y la policía, ¿no? En la cátedra nuestra tenemos una muy fuerte perspectiva de género. Soy el único profesor yo y el resto de las profesoras militan mucho ese tema, digamos, y a partir de ahí he podido ir construyendo buena parte, digamos, de lo que hemos aprendido de alguna manera a lo largo de la formación en la facultad y por fuera, y en la criminología crítica en particular. Y he podido llegar, digamos, a poner en crisis un montón de estos postulados. Algunos espero que los pueda dar cuenta de ellos hoy, en esta clase introductoria, digamos, pero que en general, y en particular cada expositor y cada expositor, todos los martes a esta hora va a estar dando cuenta de ello. Así que muy agradecido a todos por estar aquí. Excelente, Panqui, gracias. Le paso la palabra a Julián Aristimuño. Buenas tardes, sí, ¿cómo están? Bueno, la verdad un gusto. Quisiera agradecer también a la Universidad de La Pampa y al Observatorio por gestionar este encuentro, que es un verdadero lujo la cantidad de inscriptos e inscriptas de todo el país, así que un verdadero gusto formar parte de este espacio y trataremos de colaborativamente construir más conocimiento, porque nosotros somos transmisores de conocimiento también y es una construcción lo que venimos haciendo, así que trataremos de cumplir con las expectativas que han depositado en nosotros y nosotras. Y bueno, yo trabajo en una fiscalía ante la Cámara de Casación Penal, por lo que es la Justicia Federal. También soy investigador y docente en la UBA, y estoy dentro de un proyecto de investigación que se llama Doctrina Penal Feminista, a cargo de Julieta y Corleto. Y también, bueno, al igual que Panqui, tengo mis inquietudes ya a la hora de graduarme, como que me faltaba algo, y eso es lo que voy a tratar de ir transmitiéndole con el correr de las clases, como la carrera de Derecho, al menos cuando la terminé yo, no nos daba determinadas herramientas para cuestionar el derecho, ¿sí? Se nos enseña en las carreras de Derecho una perspectiva fría de la norma y nos olvidamos de todo el contexto, de los saberes que se intercruzan. Entonces todo eso me propuse cuestionarlo a lo largo de diferentes maestrías y ahora también un doctorado que empecé este año. Entonces, bueno, va por ahí la búsqueda de ahondar más desde una perspectiva criminológica y cuestionar un poquito el derecho también desde una vertiente sociológica o desde la sociología jurídica, más bien, siguiendo los postulados de Bergali, que también lo vamos a ver a partir del martes que viene, de la mano de Cami Petrone, una profesora que va a estar conmigo el martes, que hoy no pudo estar porque tenía otro compromiso académico. Así que aquí estaremos, ahora atentos a escuchar la clase de Panqui y bueno, a disfrutar esto que también nosotros la pasamos muy bien. Muchas gracias, Julián. Exacto. Camila Petrón es otra de las docentes que hoy no puede estar presente en la primer clase, pero va a dar la clase junto con Julián el martes siguiente. Así que ella, cuando se presente, le vamos a pedir que nos cuente un poco sobre ella también. Gisela Santayelo, ¿estás por ahí? Sí, hola, ¿qué tal? No sé si se me escucha bien. Bueno, mi nombre es Gisela. También me sumo a los agradecimientos de mis compañeros. Estoy sumamente contenta con el curso, con la cantidad de inscriptos e inscriptas, así que es un desafío muy lindo participar de estos encuentros. Yo soy docente de la UBA, también doy clases sobre criminologías y feminismos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Soy abogada con orientación penal, magíster en criminología y sociología jurídico-penal. Trabajo en el Ministerio Público Fiscal de la Nación y un poco, bueno, el acercamiento a estos temas se da desde la práctica, la laboral, la práctica también académica, universitaria, pero principalmente el acercamiento tiene que ver desde
las inquietudes personales y con compañeras y compañeros de distintos espacios que llevan a que una se interrogue sobre algunas cuestiones e empiece a investigar y a estudiar y a querer compartir y que haya un diálogo sobre estos temas en materia de feminismos y un abordaje también desde las criminologías, que me parece que, bueno, espero que acá podamos tener espacio para seguir debatiendo y construyendo entre todas y todos sobre estas cuestiones. También agradezco a la universidad y a la Asociación Pensamiento Penal por hacerme parte de este equipo, así que mis más sentidos agradecimientos. Bueno, muchas gracias a vos, Gisela. Verónica Mankel, ¿estás por ahí? Sí, por acá estoy. Bueno, ¿qué tal a todos, a todas y a todes? Bueno, me sumo, obvio, a los agradecimientos. La verdad que estamos como un poco sorprendidas y sorprendidos, medio en shock con la cantidad de gente, así que, bueno, gracias a todos, digamos, por sumarse, y bueno, y además también espero que la idea siempre de estos encuentros es también promover un intercambio, así que bueno, somos muchos, así que ojalá que podamos por lo menos abrir en algún momento algunos espacios de debate y de intercambio, porque bueno, nada, hay compañeros de diferentes partes del país, así que eso está buenísimo. Yo soy socióloga, también hice la maestría con Gisela en la Universidad de Mar del Plata, en conjunto con la Universidad de Barcelona, en criminología y sociología jurídico-penal, y bueno, también coordino el equipo de género y diversidad sexual de la Procuración Penitenciaria de la Nación, que para aquellos que no lo conocen, bueno, es un organismo que controla el servicio penitenciario y en particular hacemos, bueno, recorridas por las diferentes unidades que alojan a personas, a mujeres cis, trans, travestis, a diferentes identidades, y la idea es pensar también en la transversalización de la perspectiva de género en los diferentes espacios de encierro y cómo impacta de manera diferente. Eso después lo vamos también a ir viendo en las distintas clases, pero bueno, también pensar que la persecución penal, la criminalización y el encarcelamiento son experiencias diferentes según a quién nos hagamos referencias, ¿no? Así que, bueno, también formo parte de Asociación Pensamiento Penal, del área de género y del área de políticas penitenciarias, y bueno, y también formo parte de la cooperativa Esquina Libertad, que es una cooperativa de liberados, personas privadas de la libertad, y también familiares. Y bueno, a partir de todos esos espacios, un poco que también fui construyendo un poco esta inquietud, y muchas de las discusiones que voy a traer también acá forman parte de muchos de los espacios que también transito. Así que, bueno, no me extiendo más, gracias a todos, y bueno, ya nos seguiremos encontrando. Gracias, Verónica. Larisa Servino. Hola, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes. Yo soy Larisa Servino. Bueno, integro también el plantel de docentes que va a estar en este maravilloso curso. Me sumo a todos los agradecimientos, agradecerle especialmente a Ivana, la organización, al observatorio, a la Universidad de La Pampa y a todos ustedes que se inscribieron en este seminario, que bueno, la verdad que como decía Vera, estamos sorprendidos por la cantidad de inscriptos e inscriptas, pero muy felices también, porque eso quiere decir que bueno, que estamos para debatir con una mirada crítica lo que va pasando en el sistema penal alrededor justamente de los feminismos y los punitivismos. Hablando un poco de mí, bueno, yo soy directora del área de políticas penitenciarias de la Asociación Pensamiento Penal.
Soy abogada, soy especialista en criminología por la Universidad de Quilmes, soy doctoranda en Ciencias Sociales por la Universidad General Sarmiento y el Instituto de Desarrollo Económico Social. Soy funcionaria de una Defensoría de Ejecución en la Ciudad de Buenos Aires y también integro los comités de prevención y resolución de conflictos en unidades de mujeres de el Servicio Penitenciario Bonaerense, bueno, justamente en la provincia de Buenos Aires. Así que un poco haciendo una intermediación entre, bueno, los saberes aprendidos en la universidad, en la militancia, en la experiencia también laboral y en la experiencia de participación en estos comités. Voy a estar en la clase 6, donde junto con Vero, donde vamos a hablar justamente del aparato punitivo frente a las mujeres y a las personas trans como víctimas y victimarias y manifestaciones de la violencia institucional. Así que bueno, nos vamos a estar viendo el 13 de octubre y le doy a todos la bienvenida a este hermoso seminario. Vuelvo a agradecer el espacio a la universidad. Gracias. Gracias, Lari, que también una de las ideadoras de este seminario, así que agradecimiento a ella un montón. Bueno, Rosario Gauna Dolcine es otra de las profesoras que hoy no puede estar presente acá, pero también va a dar la clase número 7, así que ya se va a presentar ella en su momento. No sé si está Alejandro Ocio. No está, me parece, Alejandro Ocio. Creo que no llegó. Alejandro Ocio lo conocen quizás varios de la Universidad Nacional de La Pampa, él es profesor de la universidad de acá, de Derecho Penal, parte general y parte especial, así que también se sumó a esta propuesta y va a estar dando la clase número 9, que es la última de repaso. Y la última que me queda por presentar es Yara Silvestre, que veo que estás acá, Yara. Sí, hola, gracias Ivana. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Voy a estar junto con Alejandro en la última clase, en la que vamos a hacer un repaso de los conceptos y un debate sobre las ideas puestas de manifiesto en este seminario. La verdad que es un gran placer para mí, un honor, como hija de esta Universidad Nacional de La Pampa, fruto de su primera promoción de abogados, me llena de alegría ver hasta dónde ha llegado mi universidad, porque cuando yo me recibí estos espacios quizás no eran comunes, no impensados, pero no eran comunes, y la formación, como decía Julián, quizás no era con una visión crítica como la que podemos tener ahora, y que podemos compartir para construir un conocimiento desde otro lugar. Bueno, mi desempeño en la facultad en este momento es en la Cátedra de Derecho Penal Parte Especial, junto con Alejandro, y después además trabajo en la Justicia Federal de acá de la provincia de La Pampa, como secretaria penal en el Juzgado Federal, y ese es mi contacto, mi experiencia con el sistema penal viene dada a partir de mi desempeño en la Secretaría y el conocimiento de la problemática de las cárceles locales. Así que bueno, estoy ansiosa por participar y por aprender de los colegas, de los estudiantes que se han inscrito, y bueno, y acá estamos, para aportar en lo que se pueda. Bueno, muchas gracias a todas y todos los y las profesores por sumarse a este espacio, que la verdad que, bueno, generar conocimiento todavía en pandemia, estamos todos un poco saturados por el Zoom, pero es un muy buen curso, la verdad que el contenido está muy bueno, ya todos tienen por ahí el programa y el cronograma de clases, así que espero que sea enriquecedor para todas y todos, que sea un espacio de construcción crítica y que se dé dentro de la universidad este espacio de discusión necesario para garantizar el derecho y el respeto de los derechos de las mujeres. Así que no tengo más nada de presentación, los dejo directamente entonces con la clase de Francisco Bompadre. Cualquier cosa me escriben por privado en el chat o al correo. Esta clase va a quedar grabada, después cuando se pueda la vamos a compartir también por el mail. Una cuestión más aclaratoria, por ahí se va a compartir una carpeta de Drive con bibliografía sugerida
para determinadas clases, y si no, cada profesor me va a enviar, y yo a través del correo del observatorio les voy a enviar lo que se haya trabajado, el link de la clase, y demás cuestiones que vayan surgiendo en cada clase. Así que cualquier cosa no duden en escribirme al correo. Así que los dejo directamente con Panqui. Bueno, Iva, gracias. La idea que había pensado para hoy, de alguna manera, es establecer algún punto de cómo empezó esta situación, cómo se originó, la situación en la cual, como decían las expositoras anteriormente y los expositores, las mujeres, y hoy podemos decir también otro tipo de cuerpo, otro tipo de identidades, ¿no?, que se reivindican no binarias, son tratados por el sistema penal, por la legislación, por la policía, por la cárcel, por los hospitales psiquiátricos, ¿no? Por la sociedad misma, digamos. Hay un punto en que uno puede más o menos fijar, porque todavía seguimos pensando con aquellas categorías, ¿no?, de aquella época, por lo menos por esta región de América Latina, y que básicamente en la facultad no siempre es muy visto en los programas de estudio, ¿no? En alguna medida me parece que todavía seguimos pensando con las ideas que compiló Cesare Beccaria en 1764, en un librito muy famoso que es de los delitos y de las penas. No hemos podido salir, digamos, de ese imaginario del derecho penal liberal, por supuesto que con tensiones, con idas y vueltas, pero en cierta medida la legislación al menos, y en el discurso oficial, sigue siendo hegemónico, ¿no? Pero de alguna manera Cesare Beccaria y toda la escuela clásica, que es de la que vamos a hablar un poquito hoy, son tributarios de un pensamiento mayor, de un pensamiento, digamos, que es conocido como el iluminismo europeo, ¿no?, ese siglo XVIII tan fructífero en la filosofía política, ¿no?, que de alguna manera lega esa teoría llamada teoría contractual o contractualismo, donde metemos un montón de autores con un montón de matices y diferencias que por supuesto, como toda academia hace, tiene que de alguna manera triturar y hacerlos entrar a todos juntos bajo un concepto unificante. Pero que entre ellos son bien distintos, bien interesantes y a veces contradictorios. Básicamente la escuela clásica, de cuya digamos, integrante Beccaria es el expositor quizás más famoso, más interesante, y también más raro por lo que va a pasar después de la publicación del libro. Básicamente, si bien los autores contractualistas son un montón, básicamente el pensamiento contractualista francés es el que más influye en ellos, ¿no? Cuando digo francés, digo, dejando a Locke y a Hobbes, que son ingleses de lado, pienso en Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Diderot, D'Alembert, los enciclopedistas, ¿no?, franceses. Y por supuesto en Rousseau. Rousseau es, porque quiero terminar con un ejemplo de él y de Beccaria, es quizá el mayor autor que Beccaria tiene en mente. De hecho, cuando Beccaria era atacado por este librito que ahora vamos a ver, se lo llamaba el Rousseau italiano, ¿no? De alguna medida hay 4 o 5 ítems que son casi calcados del pensamiento de Beccaria. La escuela clásica, Alessandro Balata la llama, ese gran criminólogo italiano, la llama la época de los pioneros, ¿no?, donde empiezan los primeros esbozos de teorías, reflexiones, notas sobre el delincuente, el delito, la cárcel, la pena, que por supuesto posteriormente el positivismo, varias décadas después, ya va a darle un carácter mucho más sistemático y, muy entrecomillado, presuntamente científico. ¿De quiénes hablamos? Bueno, además de Beccaria, por supuesto, hablamos de Bentham. Por ahí han escuchado nombrar su obra muy conocida, El Panóptico, ¿no? Si bien es conocida a través de Foucault, el que verdaderamente la escribe es Bentham. Y también Blackstone en ese contexto, digamos, anglosajón. Feuerbach en Alemania, Marat, Mabry, Pastoret en Francia, Pacheco, Ortolán, Lardizábal y Uribe en el contexto español, y en el que más nos interesa a nosotros, que es el italiano, encontramos a Argosy, Filangieri, los hermanos Berry, digamos, y por supuesto Beccaria. Ellos se agrupaban en lo que se llamaba la Academia de los Pugnos, ¿no? La Academia de los Puños, que de alguna manera da cuenta del carácter italiano, ¿no? Cuando los argumentos no alcanzan, ese carácter italiano tan conocido por nosotros aflora. Beccaria en particular, se dice que más que un pensador original fue un gran compilador de ideas que por supuesto estaban dando vuelta en varios de estos países en ese siglo tan interesante europeo que fue el siglo XVIII, sobre todo en la segunda parte, y en la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Y escribe muy jovencito, a los 25 años, un libro llamado De los delitos y de las penas, que es este que está aquí, bueno, una de las ediciones que puede haber, donde realmente
nos asombra. Piensen ustedes que no estamos hablando hoy en día, sino de 1764, ¿no? La capacidad de este pensador de alguna manera, con simpleza y con mucha síntesis y claridad, poder plasmar un sinfín de ideas que estaban, digamos, en el debate público de esa Europa, en algunos países de esa Europa, pero que nadie había compilado, ¿no? Es de alguna manera un conjunto de pensamientos sobre derecho penal, procesal penal, derecho penitenciario, y algunos elementos, podríamos decir, de teoría criminológica o elementos criminológicos. Me animaría a decir que menos hay menor aporte de una teoría del Estado, ¿no? Que, por así decirlo, por adelantarlo de alguna manera, es quizás la gran deuda que el derecho penal tiene, ¿no? El derecho penal en general no tiene una teoría del Estado, y de ahí los problemas que a veces nos vemos obligados a discutir. Beccaria es de esos autores que en la carrera uno nombra, escucha, qué sé yo, está referido en un montón de autores, pero que pocas veces hemos leído, o pocas veces se toman, o pocas veces se discuten y se estudian, ¿no? De alguna manera él, en ese libro tan interesante, que insisto, que publica anónimamente por el miedo que tenía a las represalias de la Iglesia Católica, que seguía siendo, a pesar de que era un contexto de mayor libertad creciente en esa Europa, y sobre todo en Francia e Italia, digamos, seguía siendo un contexto todavía muy, muy adverso, ¿no? Para este tipo de pensamientos. Sobre todo cuando iban en contra de los intereses de la Iglesia Católica, de la Inquisición, de las monarquías reales. Él establece el principio de legalidad, claramente, ¿no? Como algo que para nosotros parecería obvio en día, pero que no era tan obvio por esa época. Algo tan simple como que las leyes estuviesen en el idioma entendido por todos. Muchas de las leyes que establecían los delitos, las conductas prohibidas, estaban en latín. O sea, de alguna manera, solamente una minoría muy educada podía hablar latín, con lo cual, imagínense ustedes la situación de indefensión de la mayoría de esa población. Se Beccaria, con algún criterio bastante, digamos, de sentido común, establece que el principio de la legalidad debe concluir en un idioma entendible por todos. Por supuesto que a favor de la presunción de inocencia, ¿no? Si no puede ser llamado rey, en el sentido de condenado, diríamos hoy, antes de la sentencia del juez, algo que para nosotros es de toda logicidad, pero bueno, no sé si de toda, ¿no? Viendo las cosas que están pasando actualmente en Argentina. Pero de alguna manera, él llama rápidamente la atención sobre esto. Publicidad de los juicios y de las pruebas, ¿no? Una persona se veía sometida a juicios donde se veía durante meses, de alguna manera, reunido pruebas en su contra sin saberlo, y era acusado de un día para el otro sin poder defenderse. Digo, de alguna manera trata de abrir un poco, darle publicidad, muy propio de lo que piensa el contractualismo y ese siglo europeo, esos filósofos que tratan de poner en el espacio público la discusión, los argumentos, cierta racionalidad, que hasta ahora era manejada por la Iglesia de acuerdo a los intereses y a la forma en que la burocracia eclesial había establecido. Por supuesto que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, algo obvio, ¿no? Casi que tenemos todo el artículo 18 y 19 de la Constitución argentina, pero no era tampoco algo que todo el mundo establecía, ni decía que debía respetarse. De alguna manera, él tiene una postura interesante respecto de la severidad de la pena, ¿no? Para él es más importante que sea infalible, y no una pena severa. Es decir, que ese transcurso entre el hecho cometido y un largo transcurso sería, y la pena, podía dar cierta idea de impunidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, funcionaba como un elemento de prevención para Beccaria, más que una pena grave, una pena, digamos, en cierta medida fuerte, una pena que se supiera infalible por el infractor o por el supuesto delincuente, ¿no? Es decir, más allá de que no sea tan grave, saber que iba a llegar la sanción. Un argumento humanitario, ¿no? Más que humanista, digamos. Beccaria, sin entrar en discusiones que no tienen que ver con el seminario, siempre pendula entre ser considerado un humanista o un utilitarista, ¿no? Y tiene elementos de los dos, es difícil clasificarlo para un solo lado. Por supuesto, en contra de la confiscación de bienes, ¿no? Básicamente un principio que hoy está en todos los tratados de derecho internacional y constituciones, pero que en esa época era bastante común que a una persona declarada delincuente se le confisquen todos los bienes, con lo cual funcionaba, según Beccaria, como un elemento criminógeno. De alguna manera, esas personas, digamos, hijas, parientes, esposas, mujeres de la persona condenada a la que se le habían confiscado los bienes, quedaban en la ruina total y en la pobreza, y funcionaba a veces como un medio de
devolverse al delito como forma de sobrevivir. Entonces, de alguna manera, está pensando que no solamente es injusto, digamos, la confiscación de bienes, relacionarlo con la conducta penal o no, sino además lo que implica confiscar para el resto de la familia. Una postura interesantísima sobre el hurto, ¿no? El hurto debería ser castigado con pena pecuniaria, no con prisión, ni azote, ni pena corporal. Y en el caso de que la persona, Clara, dado que entiende que la mayoría de la gente que comete hurtos no tiene, digamos, un patrimonio muy exuberante, Beccaria mismo dice, bueno, en el caso en que no pueda responder con algún tipo de patrimonio personal, trabajo forzado en beneficio de la sociedad, ¿no? Una idea bastante avanzada para la época. Una especie de probation, salvando todas las distancias, podríamos decir hoy en día, ¿no? Un principio que yo decía también tiene elementos de derecho penitenciario, el libro, ¿no? Un principio clásico del derecho penitenciario actual, moderno, separación entre condenados y procesados. Bueno, Beccaria también lo establece. Siempre es difícil saber qué es de Beccaria y qué es del resto de los filósofos, pero vamos a hacer de cuenta como que él, como un gran compilador, establece esto, ¿no? Para evitarnos disquisiciones por ahí. El principio de prescripción de los delitos leves, muy interesante también, ¿no? Una especie de principio de oportunidad moderno, por llamarlo así, donde los delitos de bagatela, los delitos insignificantes, el Estado puede dejar de perseguirlos porque es un gasto de plata, porque no tiene sentido, porque no producen casi daño a la sociedad o no tienen víctimas, digamos, identificadas. Por supuesto que se manifiesta en contra de la prisión por deuda, ¿no? Una forma que la Iglesia tenía de recaudar rápidamente dinero, era de alguna manera forzar al pago de deudas no siempre legales con la amenaza de la prisión. De esta manera, digamos, Beccaria se manifiesta por supuestamente en contra, no en el caso de que la deuda sea fraudulenta, ¿no? Producto de un fraude, sino en el caso en que no se pueda hacer honrar o pagar esa deuda, la prisión no tenía nada que hacer en ese caso, ¿no? Un principio bastante moderno, pero que en la época estaba todavía bastante aplicado. Claramente se manifiesta en contra de penalizar el suicidio, ¿no? Todavía la Iglesia tiene mucho poder, mucha fuerza, y el suicidio, digamos, más que como delito, como pecado, uno puede interpretar, pero en los códigos penales también, en la legislación penal, estaba penalizado. Y con esto también, ¿no? La infamia sobre todo a la familia, la confiscación de los bienes, etc. Lo cual terminaba recayendo sobre personas inocentes, ¿no? Por ahí hijos pequeños, la mujer, el esposo de la mujer que se suicidaba, de alguna manera trasciende la pena de la propia personalidad del condenado, ¿no? Otro gran principio del derecho penal moderno, del derecho penal liberal, ¿no? La pena no puede trascender la persona del condenado, o la persona del infractor. Por supuesto que a favor siempre Beccaria de la proporcionalidad entre delitos y penas, ¿no? No perder el eje ahí. Y establecía que el daño a la sociedad era de alguna medida el límite legal, el límite legítimo, el límite hasta el cual el Estado podía llegar a castigar a esa persona. El fin de la pena, por supuesto, para Beccaria no es afligir al rey, ¿no? O el condenado, o el infractor. Tenemos esas imágenes de la Edad Media, ¿no? Del cadalso, de la tortura. Cualquiera que haya leído Vigilar y Castigar empieza con el suplicio de Damiens, ¿no? Y al octavo, noveno renglón que está leyendo ya no puede seguir leyendo las atrocidades que ese estado, digamos, religioso le está produciendo al regicida Damiens. Entonces, de alguna manera, militar en contra de la tortura, por supuesto. Y de la pena de muerte, yo acá les aclararía, por ahora, ¿no? Lo de la pena de muerte dejémoslo en suspenso, ¿no? En el caso de Beccaria. Tiene una postura interesante, no digo a veces que ahí tiene elementos de teoría del Estado, porque de alguna manera dice que la pena no puede ser justa si no se trató de evitar, o sea, si el Estado no trató de evitar por todos los medios posibles la comisión de ese delito, ¿no? Y si no trató de evitarlos, en algún sentido se puede considerar una pena injusta, es decir, ilegítima, ilegal en algún punto. Y por supuesto Beccaria, como todo ese siglo, ¿no? Un siglo largo que vaya hasta Kant, con la Ilustración, con lo que él piensa de la Ilustración, va a creer que la educación es el método más seguro de prevención del delito, ¿no? Algo que uno puede llegar hasta suscribir, que hoy en día la gente sigue pensando que la educación es el método, o uno de los métodos privilegiados para prevenir el delito. Todos tenemos algún tío, una tía, un padre, una madre, un amigo, un vecino, que cuando ve algún tipo de delito cometido por gente pobre dice, no tiene educación, deberían educarse. Bueno,
la verdad que bien discutible esto, pero no es el tema del seminario que nos convoca. Entonces Beccaria culmina su obra de alguna manera, traducida en un montón de idiomas, un montón de ediciones, digamos, 200 años prohibida de los libros prohibidos de la Iglesia, ¿no? Para que nos demos cuenta también de lo que implicó este libro en 1764, que hoy nos parece un poco bastante de sentido común, al menos a nosotros, ¿no? En la sociedad no sé si sería tan de sentido común. Y él dice que le gustaría, termina el libro diciéndole que le gustaría establecer un teorema general, ¿no? Una especie de, uno puede pensarlo hoy, de derecho penal mínimo en germen, ¿no? Que ya estaba en Beccaria establecido. Lo leo textualmente, ¿no? Él dice: para que toda pena no sea violencia de uno o de muchos contra un particular ciudadano, claramente el contrato social acá subyace, ¿no? Debe esencialmente ser pública, pronta, necesaria, la más pequeña de las posibles en las circunstancias actuales, proporcionada a los delitos y dictada por las leyes, ¿no? De alguna manera, este teorema general puede funcionar, entiendo yo, como una suerte de derecho penal mínimo hoy en día. Pero había que decirlo en aquel momento, ¿no? Claramente Beccaria era muchas cosas, pero no tonto, y lo dijo de manera anónima. En el año, para que sigamos pensando también qué subyace bajo el pensamiento de Beccaria, y de ahí poder llegar a por qué hoy tenemos que tener un seminario de criminología feminista, cuál es el nexo causal, el vínculo. Me gustaría decir 2 o 3 cositas más de Beccaria, ¿no? En principio, en 1765, en la tercera edición del libro, manda una ilustración, ¿no? Una ilustración para el libro de los delitos de las penas. No sé si la hizo él o la mandó a hacer, pero él sí tuvo el control ideológico sobre esa ilustración. Las ilustraciones en esta época, nosotros por ahí esto lo de una manera, pero funcionaban como una variable, de alguna manera como un código de lectura, ¿no? El autor de los libros para esta época, al establecer una ilustración en la tapa o en la primera página, nos estaba dando una especie de interpretación, ¿no? Es decir, nos gustaría que este libro se lea de esta manera. Hay un montón de tapas, digamos, que dan cuenta de esto. La tapa del Leviatán de Hobbes es un hombre grande con el báculo y la espada, pero lleno de hombrecitos adentro, ¿no? Es decir, el cuerpo social, el Leviatán, se constituye de todos nosotros. El contrato social de Rousseau, digamos, que estuvo meses hasta que decidió aceptar la ilustración que le propusieron, es un hombre que está medio saliendo desnudo, medio vestido, una pierna entre la naturaleza, el jardín, y una pierna en la ciudad, digamos, donde ya no hay vegetación, dando a entender que seguimos siendo una mezcla, digamos, de la naturaleza y de la cultura, es decir, ¿no? Que era lo que él quería dar cuenta en el contrato social. Y Beccaria también hace lo suyo, ¿no? Como buen hijo de los ilustrados de ese siglo europeo, hace lo suyo y establece una imagen de la justicia, ¿no? De la justicia como representante de la ley, pero con los atributos que tenía la diosa Minerva, la diosa romana Minerva, que de alguna manera era la diosa de la sabiduría. Y en la ilustración, la diosa Minerva aparece horrorizada por las cabezas decapitadas que le acercan el verdugo, y está mirando al mismo tiempo como con piedad ciertos elementos de trabajo, ¿no? Las palas, la sierra. Entonces, de alguna manera, el mensaje de Beccaria era, terminémosla con la pena de muerte y hagamos algo más fructuoso, algo que le sirva a la sociedad, que pueden ser los trabajos, digamos, en pos de la sociedad. Por supuesto que también tiene que ver con el ascenso de la burguesía, ¿no? Esto no puede dejar de mencionarlo porque la relación es bastante obvia. Es la única forma de reparación socialmente útil para Beccaria es el trabajo forzado en relación en beneficio de la sociedad, y no, de alguna manera, la pena capital o la tortura hasta la muerte, que no beneficia a nadie, ¿no? Franco Venturi incluso dice que el legado más importante de Beccaria es la separación entre delito y pecado, ¿no? Algo que de alguna manera va a estar todo el tiempo presente, ¿no? Cuando vean con las expositoras el encarcelamiento de las mujeres, se van a acordar de este librito, ¿no? Y se van a acordar de que Beccaria tempranamente quiso separar esto, ¿no? ¿Y por qué digo lo que digo? Bueno, en Argentina hasta 1975, las cárceles de mujeres estuvieron bajo la congregación del Buen Pastor, o sea, una orden religiosa. No estoy hablando de 1800, estoy hablando de 1970, Argentina. El encierro de las mujeres estaba a cargo de una orden religiosa privada. Entonces, de alguna manera, esto da cuenta también, por supuesto que va a ser explicitado, entiendo yo, por cada uno de los profesores y profesores que en su momento puedan exponer,
pero tiene una historia, ¿no? Y esta historia es la que Beccaria también vio, y ese siglo europeo también vio, y que de alguna manera quisieron romper. De alguna manera no se termina nunca de desatar, hay idas, vueltas, tensiones, pero lo religioso, el poder de la iglesia, y hablar cuando uno entra en el tema del cuerpo de la mujer, ¿no? Y la discusión libre o no del mismo, está siempre presente, ¿no? Y por supuesto que desde allí venimos, tratando de que la iglesia no se meta en esta cuestión. Pero de alguna manera, decía Venturi, dice que de un solo espadazo, ¿no? de un solo intento, Beccaria desarma este nudo entre el pecado y el delito. Yo no soy tan optimista como Venturi, creo que en realidad es mucho más compleja la relación entre iglesia y poder secular o poder político. Pero sí, claramente Beccaria quería de alguna forma desarmar esto o dejar establecido que el delito tenía que ver con lo público, con el Estado, con el contrato social, con el soberano, y que en todo caso lo religioso podía tener más que ver ya con la cuestión privada o familiar, con la iglesia, con el pecado, con otro registro, digamos. Sí, de alguna manera hasta ahora uno podría suscribir que en realidad Beccaria plantea cosas muy interesantes, que todos podríamos estar de acuerdo, muchas ya están plasmadas en constituciones, en textos legislativos, en códigos, hasta en tratados internacionales. Pero pocas veces se dicen las cosas, digamos, las otredades, por decirlo de alguna manera, que nos ocultó Beccaria, ¿no? Las cosas que el derecho penal liberal no nos dijo, y que de alguna manera durante estos 8 encuentros por venir, 7, 8 encuentros por venir, van a ser puestas de manifiesto por cada expositor y por cada expositor. Beccaria, digamos, en dos supuestos, permite el asesinato político en manos del Estado, ¿no? Uno puede creer que por supuesto, como dicen algunos autores en defensa de Beccaria, que no eran para delitos comunes o para delincuentes comunes, están pensando en el delito político, están pensando en la contrarrevolución, digamos, de la monarquía, del papado, del Vaticano, digamos, están pensando en esos actores sociales, económicos, políticos, que están tratando de obturar ese proceso de secularización, ese ascenso de la burguesía en la Europa del siglo XIX. Pero la verdad es que si uno se toma el tiempo y empieza a ver algunas de los postulados de Beccaria en este sentido, encuentra vínculos con el llamado derecho penal del enemigo, que es una doctrina, digamos, bastante discutida en los últimos 20 años, por lo menos en nuestro país y en América Latina. Y hasta puede pensar incluso la violencia de los 60 y los 70 en la región nuestra, en América Latina. Por supuesto que esto lleva un montón de mediaciones, explicaciones, discusiones y debates que no tienen sentido porque no son los de este seminario. Pero sí quiero dejar marcado eso, ¿no? Aquí en Beccaria hay una omisión importante, hay una otredad, digamos, pensada para el opositor político, para el rebelde, para el conspirador, para el traidor, que el derecho penal liberal no pudo de alguna manera, digamos, no pudo de alguna manera pensarlo o evitarlo. Que es Rousseau, textual, digamos, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Cuando Rousseau en el pacto social, en el contrato social, establece que el infractor debe ser eliminado más como enemigo que como súbdito o ciudadano, claramente está habilitando un poder punitivo. Está bien, Rousseau lo piensa en términos políticos para configurar un Estado. Beccaria, que es una cuestión ya más técnica, porque está pensando en el ejercicio del poder punitivo, el derecho penal, el sistema penal, etc. En esto es rousseauiano y es un gran lector de Rousseau, pero fiel lector, ¿no? Aquí no cierra el poder punitivo, todo lo contrario lo deja muy claramente establecido. Y la otra otredad, digamos, la que ya sí nos convoca, la que en alguna medida tiene que ver con todo el seminario de APP y del observatorio, y estamos reunidos acá y vamos a estar reunidos los próximos martes, tiene que ver con la otredad de la mujer, ¿no? Hoy en día diríamos mujer, diríamos cuerpos no binarios, cuerpos trans, pero que en aquel momento el debate se plantea en estos términos para los hombres y mujeres. Porque hubo debate, esta era otra cuestión, digamos. Hubo debate y de alguna manera un debate también muy omitido en el estudio de estos autores, ¿no? Hay una criminóloga colombiana, Marcela Abadía Cudillos, que de alguna manera pone el acento en esto, ¿no? Esta justificación del contrato social de los pensadores europeos del siglo XVIII y XIX, que decían que el Estado nuevo iba a garantizar la libertad y la igualdad de todos. No era la igualdad de todos, ¿no? Era la igualdad de los hombres blancos, protestantes, propietarios, sanos, educados, podríamos decir,
Pero la mujer no. De alguna manera, aquí se produce la primera gran fijación, digamos, ¿no? de los roles sociales que van a establecer lo que se decía en aquellos momentos como hombre y mujer, y hoy podríamos complejizar un poquito, pero que estaría bien decirlo hombre y mujeres para poder entenderlo y ser más fiel al debate de la época, ¿no? Los hombres van a quedar, por supuesto, vinculados al espacio público, que es el espacio del saber, de la racionalidad, del debate, el espacio de la producción, ¿no? Económica y política, y la mujer va a quedar relegada a ese espacio doméstico, privado, al espacio de la reproducción, digamos, de los cuidados, del afecto. Y de alguna manera, encima de eso, de alguna manera, con el hombre como una especie de delegación o representación del Estado en ese espacio privado, ¿no? Y doméstico. ¿Sí? Protagonista en el espacio público y una delegación de la autoridad del Estado en el espacio doméstico. Y ahí queda la mujer, ¿no? Y desde ahí venimos, ¿no? Lo más avanzado de ese siglo, los pensadores, por decirlo, más progresistas, pensaban esto. Y escribieron esto. Por supuesto que hubo réplicas, que hubo algunos que no, ya lo vamos a ver, pero en definitiva lo que generaron la hegemonía y el sentido común, pensaban esto. Y vuelvo a Rousseau porque becaría un gran lector de Rousseau. Rousseau en el contrato social, con el origen de la desigualdad de los hombres, no lo va a decir, no lo dice, pero sí lo dice en el Emilio. El Emilio, no sé si alguien tuvo la suerte o no de poder leerlo, Emilio de la educación, un texto pedagógico que hizo escuela durante años en un montón de países europeos y de otras latitudes, es la educación, ¿no? Rousseau escribe el Emilio, que decía que era su libro preferido además. Es la educación de Emilio como ciudadano, como polite, para decirlo en la antigua Grecia, digamos, ¿no? Esa persona que va a salir al espacio público, que puede argumentar, que puede defender ideas, que toma parte en la cosa pública, en el debate, digamos. Pero también está Sofía, por supuesto, Sofía está en el capítulo 5, en el último, ¿no? Los primeros 4 capítulos son de Emilio. Sofía, que es la mujer, porque todo buen hombre, según Rousseau, tiene que tener una compañera, ¿no? Es ese rol que le asigna a Sofía. De alguna manera, Sofía tiene solamente que satisfacer las necesidades de Emilio, de alguna manera, que esta diferencia, esta subyugación de la mujer por el hombre es una cuestión natural para Rousseau, viene dada por la naturaleza, que de alguna manera no tiene que provocarlo, son palabras textuales. Yo invito a que lean el capítulo 5 del Emilio de Rousseau, porque realmente nos cuesta pensar al autor que estudiamos con Rousseau en el contrato social, junto al Emilio, pareciera que son dos personas distintas, ¿no? Pero es el mismo, es el mismo. Y de alguna manera, a partir de esta lectura, empieza toda una problematización de estos roles asignados a los hombres y a las mujeres, ¿no? Carol Peyman va a decir que de alguna manera que lo que se olvidaron los filósofos europeos que escriben o suscriben o teorizan sobre el contrato sexual es hablar del contrato sexual, ¿no? Que pareciera que es previo, pareciera que la mujer queda sujeta al hombre antes de que estos muchachos salgan, ¿no? Adultos, formados, propietarios, a firmar el pacto social. Pacto que no es histórico, la firma del pacto social, es lógica, es una ficción, pero que de alguna manera, digamos, ubica a unos y a otros, ¿no? Y esa especie de muerte civil que se le produce a la mujer, ¿no? A costa de cierta protección, de cierta manutención, digamos, sigue hasta el día de hoy, ¿no? Por supuesto que hoy con otras discusiones, con otros debates, con otro protagonismo de las mujeres y del movimiento feminista, pero que en muchas esferas, en muchos lugares de nuestro país, ni hablar de la región, sigue estando presente, digamos, ¿no? Yo siempre recuerdo cuando Angélica Mendoza escribe el primer libro sobre cárcel de mujeres en Argentina, en la década del 30, una militante gremial, una maestra, una docente, termina encarcelada en una huelga docente de la dictadura de Uriburu. Y bueno, cuando la llevan junto a otras compañeras docentes, actrices, etcétera, digamos, termina con un montón de prostitutas presas en la cárcel de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, la discusión con las prostitutas es increíble, ¿no? A pesar de que es una de las mujeres más avanzadas, con un pensamiento muy avanzado, digamos, termina siendo muy despectiva respecto de las prostitutas encarceladas, y las prostitutas, y esto es lo que quiere decir, terminan achacándole a las líderes sindicales, a las representantes docentes que habían protestado, que en realidad estaban protestando en el espacio público y pegando patadas como los hombres, ¿no? Entonces, nuevamente, el espacio público es el espacio de los hombres, la mujer no tiene que hacer nada. Y en el caso de que la mujer aparezca en el espacio público, fíjense cómo aparece, como prostituta, ¿no? Lo que de alguna manera el sistema social permitía que aparezca. Era una mujer pública,
no una mujer que se planta desde un lugar desde otro lugar, ¿no? En alguna manera decíamos que no aceptamos el argumento epocal de que Rousseau no puede pensar de otra manera porque está pensando, bueno, en el siglo XVIII. No. Aquí hay discusiones, digamos, que algunos compañeros de Rousseau, el caso de Diderot, que le manda cartas personales diciéndole que está muy equivocado en el Emilio sobre la postura de la mujer, pero sobre todo de dos mujeres feministas que quisiera reivindicar, no sé si alguna de las expositoras más adelante lo va a tratar, pero que son Olympe de Gouges y Marine Wollstonecraft, una francesa, otra inglesa, que muy tempranamente salen a criticar no solo a Rousseau, sino a este pensamiento, digamos, ilustrado, ¿no? Una escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, fíjense ustedes la ironía, ¿no? De la mujer y de la ciudadana, en 1791. Por supuesto, esta mujer, en 1793, por otras causas, fue guillotinada, pero lo que sí tuvo una obra bastante prolífica y fue bastante conocida en su momento. Y la inglesa publicó en 1792 Vindicación de los Derechos de la Mujer. Entonces acá nadie se puede hacer el tonto de decir, bueno, pero no había otra forma de pensar, la cultura solamente habilitaba estas maneras, ¿qué podíamos hacer? No, acá había discusiones, esto da cuenta de que si se publican libros, panfletos, declaraciones, cartas, digamos, entre filósofos mismos debatiendo, el tema tenía algún cierto estado en la agenda pública, digamos, no era una cuestión esotérica que solamente los iniciados estaban sabiendo. Entonces, de alguna manera, también para poner en su lugar las bases de la cual venimos, ¿no? Para entender por qué llegamos donde estamos cuando veamos cada una de las agencias del sistema penal en particular. Venimos desde allá, ¿no? Venimos desde una matriz de 250 años de pensamiento que establecieron lugares, establecieron roles, establecieron quién podía hacer qué, digamos, y por supuesto van a establecer controles de diferentes tipos y sanciones, digamos, ¿no? Entonces los hombres son los únicos que pueden ser considerados de alguna manera por estos pensadores libres e iguales, ¿no? En la esfera pública. Por supuesto que en la esfera privada no. Femenina es una autora actual, la Argentina tiene una frase muy linda que es el ámbito privado de la ley, ¿no? De alguna manera es el ámbito donde puede pasar cualquier cosa y la mujer básicamente como víctima, los niños, digamos, no pueden apelar a ningún lugar. Esto que hoy está tan tensionado, tan criticado, que ha incluso motivado esa gran frase del feminismo, ¿no? De lo personal es político, que tiene mucho que ver con eso, que viene de ese lugar también, sigue pasando a diario, ¿no? Por supuesto no hace falta que yo le diga, y los operadores del Poder Judicial de todas partes del país, de las distintas realidades, saben muy bien a lo que me refiero, cantidad de casos de mujeres, digamos, de alguna manera sancionadas por el sistema penal sin ningún tipo de causa, ¿no? Cuando uno ve que la mayoría de las mujeres presas son básicamente autoras de delitos muy pequeños, de tráfico de estupefacientes, las llamadas mulas, digamos, ¿no? Primeros delitos no violentos, la mayoría a cargo de su familia, o sea, son jefas de hogar. Entiende realmente que acá hay algo que no está funcionando bien. Y entiende por qué hay una cárcel de mujeres en La Pampa, ¿no? Nunca se presentaron por qué hay una cárcel de mujeres en el medio de La Pampa. Nosotros condenaremos, no sé, por ahí, le podemos preguntar a Aleosio que él tenga mejor los datos, pero yo no creo que se condene a la cárcel de pena efectiva de prisión a más de 2 o 3 mujeres por año en La Pampa. Sin embargo, hay una cárcel instalada en el medio de la ciudad de Santa Rosa, que debe tener mínimo, entiendo yo, lugar para 50, 60 presas. Y claro, tenemos presas de Estados Unidos, de Bolivia, de Jujuy, ¿no? Algunas no son ni siquiera hispanoparlantes, desarraigadas, simplemente porque a la DEA se le ocurrió que el tráfico de muy pequeñas sustancias de estupefacientes es delito. Y los países de América Latina no han tenido el poder para evitar esto. Por supuesto que está siendo cambiado, debatido, que se avanza hacia tratar de lograr estos cambios, pero de alguna manera esas mujeres siguen ahí, presas, por algo que básicamente no tiene casi daño social, para decirlo con becaría, ¿no? Que era lo que permitía, lo que habilitaba ese poder punitivo del Estado. Y decíamos de alguna manera que todo esto que el iluminismo penal no iluminó, todo este sector, digamos, ¿no? Del ámbito privado, de la mujer, es lo que este seminario de alguna manera va a tratar de poner luz, con sus debates, con sus diferencias, con las luchas, con las que se ganan y las que se pierden, pero que de alguna manera tiene que empezar el debate, y ya ha empezado por suerte, ¿no? Y
Y esta diferente, digamos, ubicación de hombres y mujeres, esta diferente separación de espacio público y espacio privado, tiene sus controles también, por supuesto, ¿no? Hay controles más formales y controles menos formales o llamados informales. Y básicamente la mujer ha sido una gran receptora del control social informal, ¿no? No significa que el hombre no, o que la mujer no tenga controles sociales formales. Pero sí, la mujer ha sido de manera muy pasiva, ¿no? Objeto de control informal, más que el hombre, ¿no? Cuando hablamos de control formal, hablamos de ciertos trabajadores y trabajadoras, sistemas, instituciones que se dedican a controlar a la gente, ¿no? Sistema policial, sistema judicial, hospitales, trabajadores sociales, psicólogos, etc. Control social informal es un control mucho más difuso, no se trabaja de eso, puede consistir en un sinfín de actitudes, ¿no? Desde elevar la voz, no saludarte, mirar para otro lado, agresión física, homicidio, digamos, hay un sinfín de maneras de controlar simbólicamente, informalmente a una persona, por parte de grupos o de personas. Pero todo el tiempo se imbrican también estos controles, digamos. Se explican a nivel analítico como dos grandes controles, pero la policía tiene un código de conducta informal y tiene 1000 formas de controlar de manera informal a una persona, ¿no? Acompañar con el patrullero a velocidad de paso humano a un grupito de adolescentes durante un barrio para ver qué hacen, es una suerte de control informal, porque no están haciendo nada, hay un protocolo de actuación, digamos. O detener a una persona en un barrio todo el tiempo para que lo vean los vecinos, la familia, etc. Desemboca también una suerte de controles. Haber pasado por la cárcel, ¿no? Y salir a buscar trabajo, desemboca controles informales, porque a esa persona le cuesta el doble o el triple conseguir un trabajo muy menor, digamos, ¿no? Entonces, nunca perder de vista que se imbrican, que hay interrelación entre ellos, pero que básicamente fue pensado entre espacio público y privado, control formal e informal en algún momento, ¿no? Y Elena Larrauri tiene una linda frase que dice, hay un control público difuso también sobre la mujer, ¿no? No solamente el control informal, sino un control público difuso. Es decir, la mujer, por supuesto, que en el ámbito de la casa, la niña tiene mucho más cuestionamiento sobre su sexualidad, sobre a qué hora sale, cómo se viste, a qué hora llega, con quién se junta, que el hermano de la misma edad o aún menor. Esto sigue pasando hoy, y lamentablemente a medida que uno baja en los sectores sociales, se ve muy claramente, en cualquier lugar donde hay clases muy bajas o barrios carenciados, las chicas a cierta edad ya no se las ve, ¿no? Uno puede ver chicos en la esquina, tomando una cerveza, jugando a la pelota, escuchando música, pero no ve chicas, ¿no? Control formal muy fuerte sobre esas chicas, digamos, sobre esas mujeres en realidad, o identidades no binarias o trans. Y decía que Elena, médicos, por supuesto, controles médicos sobre el uso del cuerpo de la mujer, sobre la medicalización de la mujer, ¿no? Pensemos sobre eso, en algún momento supongo que alguna de las chicas, creo que había visto en el programa, va a tratar sobre ese tema en particular. Pero decía que Elena Larrauri plantea ese control público difuso, ¿no? Como si cada vez que la mujer sale al espacio público, de alguna manera, esté invadiendo una esfera que no le es propia, ¿no? Que no es natural, que está como invitada hasta ahí, ¿no? Uno cuando... Esto va desde que ganen menos por el mismo trabajo hasta una manifestación de mujeres. Cuando uno ve una manifestación de mujeres y percibe y se pone como una mirada observadora, ya casi etnográfica, a ver cómo reaccionan las personas, ¿no? Claramente produce en un montón de personas, digamos, reacciones muy primitivas, ¿no? Me hace acordar de vuelta a Angélica Mendoza cuando decía, ¿no? Que parecían rusas que no saben hacerse la cama y protestan en la calle con los hombres. Rusa porque el comunismo, digamos, le había dado un montón de derechos a las mujeres y había avanzado rápidamente en aquella época. Entonces, de algún lado, ese control difuso sigue siendo muy presente, esa mezcla de que el espacio público sigue siendo el espacio de los hombres, de que las mujeres no vengan a joder acá, digamos, sigue estando muy presente, y yo entiendo que cualquier mujer o identidad, digamos, no binaria o trans, lo siente, y se lo siente en ciertas zonas y a ciertas horas, digamos. No hace falta que uno tenga que ser demasiado explícito sobre esto. Y en base a esto quiero también ver cómo, porque para mí esto es muy abstracto y de alguna manera la mayoría estamos vinculados a la abogacía, al sistema, digamos, judicial, entonces bajar algún caso bien puntual nuestro, para ver cómo esto se va, viene de aquella época, pero llega hasta ahora, ¿no?
En 1995 Argentina, a través de la ley 24.450, derogó el adulterio, ¿no? Supongo que muchos de ustedes saben cómo se conformaba el tipo penal de adulterio. El tipo penal de adulterio era una sola infidelidad para la mujer, se configuraba el tipo penal de adulterio. El hombre, en cambio, debía tener manceba, ¿no? Ya da una idea de permanencia, de cierta temporalidad. No bastaba con una sola infidelidad. Entonces, de alguna manera, yo siempre me preguntaba, ¿de dónde viene eso? Y claro, cuando uno estudia para ir, te gusta ver un poco las notas de pie de página, o ir a la bibliografía y ampliar un poco, siempre venía de algún autor penal, algún autor que trataba el derecho penal anterior, más viejo, etc., ya muerto, jubilado. Pero la verdad que nunca se ponen los fundamentos de dónde viene esto, ¿no? Entonces, cuando uno ve, nuevamente, el Emilio de Rousseau, capítulo 5, y ve que realmente el fundamento, ¿qué nos decían en la facultad? Bueno, la verdad que la mujer, como si hace una infidelidad, puede tener un hijo considerado ilegítimo para la época, ¿no? Entonces mete una sangre rara en la familia, y esto afecta el derecho de propiedad, bla, bla, bla. Claro, siempre, ¿a quién se le ocurrió esto? ¿Quién pensó esto? En cambio, el hombre podía tener infidelidades de afuera y nunca, digamos, comprometía la herencia, la propiedad privada, etc., la familia, en alguna medida. Para ver, ¿no? El tema de la iglesia siempre presente. Cuando uno va y lee el Emilio, encuentra este argumento de Rousseau. Quizás alguien anteriormente lo dijo, pero yo es el primero que lo veo, ¿no? Cuando Rousseau claramente establece esto, pero con estas palabras, digamos, una nitidez increíble, y decir, desde acá viene, ¿no? De este pensamiento ilustrado, de este pensamiento que se opuso a la Edad Media, tan bárbara, tan atroz, tan atrasada, tan oscura. Bueno, están estas cosas también. Y ustedes saben que Beccaria, digo, que fue enigmático porque después de los 25 años, cuando muy jovencito escribe este libro, básicamente no volvió a escribir más nada de derecho penal, ¿no? Él se dedicó a ser funcionario, un alto funcionario de la Lombardía, del Imperio Austríaco en ese momento, si bien la Lombardía hoy está en Italia, en ese momento dependía del Imperio Austríaco, y en ese sentido, en esa función, digamos, estatal que él tenía, evacuó un montón de consultas que el imperio, digamos, que la burocracia del imperio le pedía a sus funcionarios en todas partes, en todas las latitudes que el imperio llegaba, incluido la Lombardía donde estaba Beccaria. Y él contesta de todo, ¿no? Pero en un momento contesta sobre el nuevo código penal que quiere instaurar el imperio de Austria. Y por supuesto que uno en 1791, ¿no? Ya 30 años después del libro precisa algunas cosas que en el libro están como muy apenas, digamos, esbozadas, el libre albedrío, algunas cuestiones, digamos, de prevención. Pero cuando uno ve el tema del adulterio, ¿qué hace el bueno de Beccaria? Nuevamente, como buen rusoniano, digamos, que no había dejado de ser ya en 1791, establece, le sugiere al emperador austríaco que debería cambiar la pena de adulterio, porque no es lo mismo, porque la mujer, de alguna manera, puede afectar la familia, con una sangre nueva, a través de la infidelidad, y con un derecho de propiedad, digamos, que estaría cuestionado. Mientras que el hombre no. Entonces, de alguna manera vemos cómo lo que parece tan lejano, ¿no? Que tiene que ver el siglo XVIII y el contractualismo con nosotros, se cuela todo el tiempo en la manera en que pensamos, digamos, al hombre, a la mujer y a las identidades. Todo el tiempo, por supuesto que si uno se pone con tiempo, con un equipo a estudiar y a ver un sinfín de piezas legales, encontraría bastantes coincidencias. Yo simplemente les comento una porque me parece que es interesante, ¿no? Y además porque el adulterio es una intersección justamente entre el cuerpo de la mujer, la legislación, digamos, la religión, y en los dos aparecen los buenos de Rousseau y los buenos de Beccaria. Por eso es tan necesario este seminario, ¿no? Para que entre todos, de alguna manera, en un debate colectivo, pero escuchando a las expositoras que han estudiado más en profundidad y a los expositores del tema, podamos dar cuenta de cómo trata el sistema penal, la legislación, la cárcel, por supuesto, la cuestión punitiva. ¿Qué tiene que decirnos? ¿Qué puede decirnos el feminismo respecto de la cuestión punitiva? Digamos, ¿no? ¿Sirve, simbólica, instrumental? ¿Hacia dónde nos lleva? Todo este tipo de debates interesantísimos me parecen que ameritan que este seminario se dé, pero que humildemente yo me gustaría dejar, y ya finalizar con esto, sentado, que empezó allá, en el siglo XIX, con los contractualistas europeos. Perfecto, Panqui. No sé si alguno quiere realizar, hicieron varios comentarios preguntando por ahí el nombre de las autoras que mencionaste, fueron respondiendo los mismos compañeros.
en el chat. No sé si alguien quiere formular alguna pregunta en el chat o directamente quiere levantar la mano y activamos el micrófono. La idea es que sea un poco conversado esto, pero bueno, como somos muchos hay que ir por orden, así que si quieren hacer alguna pregunta. ¿O algún comentario? O alguna queja, digamos, opositora de que También, está mal lo que dije. Adriana Soria, tenés levantada la mano, ¿querés que te active el micrófono? A ver. Adriana. No. ¿Cuánta timidez? Sí, sí. Pueden activar sus micrófonos ustedes, así que cualquier cosa. ¿Yo puedo preguntar algo? ¿Sí? Hola, ¿cómo va? Mi nombre es Florencia, soy de Mar del Plata. Y quería hacer una consulta sobre, bueno, me quedó un poco me quedé pensando en el tema de las cárceles de mujeres a cargo de la orden religiosa esta. ¿Podrías ampliar un poquito más ese tema? Mira, hay un módulo O un específico material. sobre eso. Ah, bien. Material sí, después podemos subir a lo que decía Ivana, que iba a estar disponible para ustedes. Lo que sí te puedo decir que la Orden del Buen Pastor no fue solamente en Argentina, o en orden francesa, que tuvo presencia en 50 países, pero que es interesante pensarlo, ¿no? Porque pareciera que el hombre tiene que ser reeducado, reinsertado, rehabilitado en las cárceles, pero la mujer tiene que ser regenerada, ¿no? Si el hombre delinque, la mujer peca. Inclusive cuando uno ve, es muy interesante, cuando uno ve los programas de lo que era la vida de las mujeres en estas cárceles, entre el rezo y las tareas vinculadas, digamos, a lo religioso o a lo doméstico, por supuesto, como coser, lavar, planchar, etc., claramente uno piensa que la están preparando para volver a la vida doméstica, ¿no? No la están preparando para que sea una sujeta que pueda ir, discutir en el espacio público, argumentar o tener trabajos, digamos, que han sido pensados para los hombres, básicamente. Digamos, el servicio penitenciario en esto tiene un atraso, pero gigante, ¿no? Más allá de las problemáticas que tiene la cárcel de mujeres, las especificidades, imagínate vos, de un dispositivo pensado por hombres y guiado por hombres para controlar hombres. Claro. ¿Qué pasa cuando una mujer, ¿no? Y una mujer que además puede tener un hijo, puede estar embarazada, o que tiene especificidades propias. Pero de alguna manera no quisiera adelantarme mucho porque se va a tratar en particular, digamos. Pero lo que sí a mí me llama la atención es lo entrado de la época. 1975 está acá a la vuelta. Claro, por eso. No sabía, me llamó mucho la atención el año y nada, la posición, digamos, de la cárcel, de esto que decías vos, de las mujeres, a través de la Iglesia Católica, esto de, bueno, como yo justamente lo pensaba desde esa forma, digo, las mujeres somos las que pecamos, desde Eva, digamos, hasta el 1900 ya, en realidad, desde hasta ahora, somos las que pecamos y los hombres son los que cometen los delitos. Ellos sí, hasta en ese sentido, ellos pueden tener penas y condenas de un Estado y las mujeres tenían que ser reformadas, digamos. Exacto, y cuando vuelve, cuando recupera por primera vez el Estado laico, el Estado-nación, la posibilidad, digamos, de tener a las mujeres presas, no ya bajo una sedación religiosa, también te indignaría si yo te dijera que casi no tienen cárceles nuevas, ¿no? No porque esté a favor de las cárceles, claro, ¿no? Pero las cárceles nuevas son ocupadas por hombres, y las mujeres ocupan cárceles viejas o cárceles pensadas para hombres que son en desuso. Caso de la provincia de La Pampa que yo manifesté, que es la de Santa Rosa. Se prende fuego una cárcel de hombres, es un escándalo político hace 30, 40 años, y como una forma más o menos de lavar lo sucedido, se vuelve una cárcel de mujeres. Que como política criminal no tiene nada que hacer en el medio de La Pampa, donde vos condenás a 2 tipas por año. Nada que hacer, digamos, ¿no? Claro. Porque está contraindicado el desarrollo que va a producir, el tipo de presas que vos vas a tener acá, digamos.
en alguna medida también hasta en eso, ¿no? Uno puede ver que cuando el Estado recupera esa facultad que nunca debió dejar, incluso en eso la mujer es secundaria o accesoria. Las cárceles nuevas son para los hombres, las cárceles Claro. en uso viejas son para las mujeres. Gracias. Parece mi parte. Luciana, tenés levantada la mano, ¿querés activar el micrófono? Sí, yo en referencia, antes que nada, buenas tardes. Yo estudio en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata y pertenezco al programa de Educación en Contexto de Encierro, que es un programa de extensión dentro de la facultad y lo que hace es trabajar dentro de las unidades penitenciarias de la jurisdicción de La Plata, pero también, bueno, en otros sectores como son Magdalena y Florencio Varela, y particularmente yo asisto a la unidad 8 y unidad 33 de La Plata, que es de mujeres y mujeres madres, y en referencia a lo que se estaba hablando es esto, cómo la mujer, el trabajo que se le da dentro de las unidades, porque en realidad no son trabajos, no son remunerados, son todo en referencia a la limpieza, a la cocina, a talleres de textil, y también voy a unidades de hombres, como es la unidad 9 de máxima seguridad de La Plata también, donde hay muchísimas personas que se recibieron de abogados, de psicólogos, de periodistas, sociólogos, y nosotros particularmente dentro de la facultad tenemos 56 hombres recibidos como abogados en contexto de encierro privado de su libertad, y no tenemos ninguna mujer recibida como abogada. Entonces, marcando un poco eso, la división que hay entre el hombre y la mujer, y la prioridad que se le da al hombre para que pueda estudiar, formarse, e inclusive algunos compañeros que se han recibido de abogados y tienen maestrías, doctorados, especializaciones en 5 posgrados distintos, y mujeres que aún todavía no han tenido la posibilidad de recibirse o de ejercer algún oficio o profesión, porque también el propio servicio penitenciario se lo impide, ¿no? Claramente. Era eso, solamente aclarar o dar mi opinión de lo que yo conozco, y eso. Suscribo, Luciana, lo que decís, incluso más, a pesar de lo que uno cree, porque la tasa de encarcelamiento femenina no supera el 6-7%, si uno toma algunas jurisdicciones especiales, el tema de las drogas ha elevado mucho en los últimos años, a pesar de que va en aumento mucho más que la tasa de encarcelamiento de hombres, ¿no? Pero así todo, digamos, uno considera casi la cárcel como un ámbito propiamente masculino, pero tampoco ve lo que pasa alrededor de la cárcel, ¿no? ¿Quién está detrás de los hombres presos? Las mujeres, la madre, la hermana, la hija, la compañera. Y es más grave lo que vos decís en el caso de que las mujeres no se pueden recibir porque no las dejan estudiar, porque le ponen más trabas, porque, digamos, cuando la mujer cae presa, esa familia se rompe. El tipo no se queda a cargo de los hijos, digamos. Cuando el tipo cae preso, la mujer ya tiene los hijos, lo va a visitar, le lleva tarjeta, le lleva comida, le lleva dinero. Ahora, cuando la mujer cae presa, esos niños, digamos, sobre todo cuando son chicos, pierden a la madre presa y pierden al padre, porque va a durar 10 días y se va a ir. Entonces, de alguna manera, es mayor la urgencia para que por lo menos esas mujeres puedan estudiar y salir con una herramienta mucho más valorada en el mercado, una vez que salgan afuera, que aprender a coser, planchar, que ya lo saben hacer, y que reproducir de alguna manera los roles de género, ¿no? Mucho más urgente un programa sobre esas mujeres presas. Pero no quiero meterme porque eso ya se trata en otro módulo y me veo tentado, pero no quiero más. También hay un comentario acá en el chat de Camila Carluccio, que quiere consultar si el tema sobre separar el delito del pecado en el caso de las mujeres, Beccaria lo desarrolla en el libro de los delitos y de las penas, o en cuál. En ese mismo. Bien. Que como decía Iva, como premisa general, es una movida, digamos, cultural, filosófica, política, de ese siglo particular, la segunda mitad del siglo XVIII europeo. Voltaire quizás ha hecho mucho más, ¿no?, que Beccaria en ese sentido, pero la verdad que Beccaria ahí lo deja muy claramente en algo mucho más vinculado a lo nuestro que lo que decía Voltaire, que era un pensador de la sociedad en general, ¿no? Entonces no se circunscribía a lo estrictamente penal, o a las cárceles, o a la legislación, o al castigo, digamos, ¿no? Pero sí, está ahí claramente. Bien. Paula Golastra, tenés la mano levantada. Sí, hola, buenas tardes.
En realidad, ya estuvieron comentando algo recién sobre el tema. No quería adelantarme, no quiero adelantarme porque seguramente lo vamos a tratar más adelante, pero me interesa sobremanera la conexión que hacemos con el tema del trabajo en el ámbito penitenciario, porque también estoy cursando una maestría en Derecho del Trabajo y venía a colación de que hablábamos del trabajo forzoso, y pensaba que en el ámbito por ahí más masculino, o de las cárceles de hombres, ya estamos hablando del debate o de la posibilidad del derecho de sindicalización, y me interesaba saber si hay material o si puedo investigar en algún lado como para empezar, de dónde se gesta este sentido común de generar o de seguir reproduciendo el ámbito doméstico dentro de la unidad penitenciaria para las mujeres y no para los hombres, más allá de que, por supuesto, tengo presente que hay mujeres que entran embarazadas o que se embarazan o que, nada, venía eso, quizá lo vamos a tratar y no me quiero adelantar, pero me interesa el tema y no quería dejar de preguntar. Gracias. Yo lo que iba a que cualquiera de las profesoras y expositores que van a hacer los martes siguientes están habilitados a contestar, porque si no me estoy metiendo en temas que por ahí hemos discutido, y no quiero tampoco acaparar eso, pero entiendo que es un sentido común social, digamos, ¿no? Que en esto no le vamos a echar solamente la culpa al servicio penitenciario, porque lo vemos en la facultad, lo vemos en el Poder Judicial, lo vemos en todos lados, digamos, acá nadie se puede hacer el distraído, ¿no? Pero si alguna expositora o expositor próximos quieren contestar, por supuesto que está en todo su derecho, ¿no? Yo no quería robar espacio tampoco, porque obvio que me tienta contestar muchas de las preguntas que están haciendo y que me parece que está buenísimo y que, bueno, espero que sigan esas preguntas en las próximas clases, porque, bueno, la vamos a tratar, pero me parece interesante en todo este recorrido que también hizo Francisco, es también cómo, de algún modo, la idea del control social, formal o informal, lo que va construyendo de algún modo son sujetos buenos y malos, ¿no? Quienes son, digamos, como sujetos de una pena y quienes no, y cómo se va construyendo la idea de delito también. Y en ese sentido, un poco retomando la pregunta que hicieron a lo último, no me acuerdo quién era, pero también es interesante pensar que la cárcel lo que produce es género, ¿no? Y en ese sentido, a las mujeres se les dan estas tareas también más vinculadas con lo del trabajo, con la vida privada o con el trabajo doméstico, y a los varones también dándoles tareas vinculadas con lo público, si se quiere, o con lo masculino, están construyendo género, ¿no? Ahí también, están construyendo una normalidad masculina, ¿no? Donde el varón tiene que hacer tareas de, bueno, no sé, pienso en el ámbito federal, que hay tareas de arreglos de cosas, o de, no sé, de carpintería, ¿no? Bueno, digamos, cuestiones que ahí también se les restringen las posibilidades, ¿no? de elección de otras cosas. Nada, aporto eso y lo vamos a seguir pensando igual. Sí, y retomando, Vero, lo que vos decís, la imagen de la presa es la mala mujer, ¿no? Es la mala madre, la mala hija, la mala hermana, que tiene más que ver con el pecado que con el delito, digamos, y que produce fallos hoy en Argentina, de hace meses atrás, donde un juez le niega la asignación universal por hijo a mujeres presas, digamos, bajo el estúpido, digamos, argumento de que tienen todo garantizado, techo y comida, ¿no? Un tipo que nunca pisó una cárcel, claramente, ¿no? Entonces, de alguna manera, fíjense cómo se cuela todavía eso. Encima que es una mujer presa, le tenés que pagar la asignación universal por hijo, digamos. Un juez de la nación dice eso, no lo está diciendo el verdulero o la fiambrera de la esquina, lo está diciendo un tipo que teóricamente leyó la Constitución, los tratados internacionales, la legislación penitenciaria en la materia, y que no tiene siquiera la empatía suficiente para pensar cómo viven las personas en la cárcel, ¿no? Algo Sí, que ni siquiera paga él. Claro, y ahí también pienso cómo se entrecruzan el control formal e informal que vos planteabas, ¿no? Cómo en algunos espacios, como es el espacio de encierro, eso se entrecruza, se articula, ¿no? Para generar opresión, ¿no? Y discriminación, porque digo,
algunos de los ejemplos que también mencionaban, ¿no? Es cómo a través del sistema penal, a través del derecho penal, a través del encarcelamiento, dentro de las cárceles también se reproduce un control informal de cómo debe ser esa mujer en relación a su maternidad, cómo debe ser, bueno, ni hablar de las personas trans, ¿no? De cómo configurar y cómo dirigir, ¿no? Esas identidades no normativas hacia una norma, ¿no? Y entonces, cómo ahí al servicio también se le vuela la peluca cuando tienen que pensar dónde tengo que alojar a una persona trans, si en una cárcel de varones o una cárcel de mujeres, ¿no? Como debates que no son los relevantes, sino que ahí lo que se está discutiendo es cómo defino la identidad de una persona, y no a partir de su autopercepción, porque nunca se les van a preguntar dónde quieren ser alojados en función de su identidad, sino a partir de un otro que define esa identidad. Digo, todos esos son procesos, ¿no? de normalización de las personas, que eso es un poco lo que queremos ir construyendo, la idea, a través del curso, la idea de que no, el que delinque no es porque tiene una cualidad o algo característico que lo define como persona delincuente, sino que hay un sistema, una sociedad, un orden social que va definiendo cuáles son esas características, esas identidades, esas trayectorias de vida que son definidas, ¿no? como delincuentes o no. Digo, tratar de irnos, ¿no? de la idea esta liberal que planteaba también Francisco, esta idea también individualista, ¿no? positivista, de que es en los sujetos donde encontramos el porqué de la delincuencia, ¿no? Y no en el sistema social que lleva a determinadas personas a ser seleccionadas por el sistema penal. Excelente, Vero, gracias. Acá, bueno, hay un montón de comentarios en el chat hablando de todo lo que ustedes van comentando al mismo tiempo. Muchas de las cuestiones también son de clases siguientes, así que yo después te voy a pedir, Panqui, que vos me preguntaron varias veces el nombre de las autoras que mencionaste y demás. Si te parece, me mandás al mail los autores que mencionaste, qué capítulo recomendás para leer, de dónde, o si hiciste alguna mención, y yo se los reenvío a todos al correo, así se quedan tranquilos por si alguien no lo escuchó. Bueno, muy bien, sí. No sé si alguien más quiere hacer un comentario, levantar la mano, abrir el micrófono. Los últimos 5 minutos. Tenemos un rato más todavía, así que pueden aprovechar el espacio. Sí, perdón. Bueno, muy buena la exposición, Francisco. Gracias, porque nos sirve de base para la clase que viene, que vamos a estar con Camila. Muy buen recorrido, tanto de ciencia política, una perspectiva muy buena y muy sólida nos has dejado, así que nos facilitas el trabajo. Lo que quisiera es estimular a las asistentes y los asistentes para que el martes que viene retomen determinados conceptos que fueron expuestos en la clase de hoy. Por ejemplo, todas las vertientes de lo que es la tradición positivista, el contractualismo, que vayan fijando determinados conceptos para, ¿sí?, ir poco a poco a lo largo de las clases, no solamente el martes que viene, sino en las sucesivas, llegar a determinadas conclusiones, a determinadas problematizaciones un poquito con mayor profundidad y mayor complejidad, porque vamos a empezar a ver cómo el derecho articula con una ingeniería silenciosa con determinadas lógicas de poder, de discriminación, de subordinación, este pacto social que habló Francisco muy bien, que lo describió someramente. Bueno, cómo a partir de este pacto social, que tiene no más de 300 años en nuestra historia reciente, se gesta, ¿sí?, la creación de los ordenamientos jurídicos, la codificación, ¿sí? Nuestra tradición legal obedece a esta codificación que viene de Europa, ¿sí?, italiana, alemana, española, y un poquito de Estados Unidos en determinado aspecto, pero como toda esta codificación coincide también con la creación, el surgimiento de las instituciones penitenciarias. Bueno,
va a ir un poquito rondando toda esta terminología, lo que vamos a reflexionar con Camila la semana que viene, así que los invito a tener presente toda esta clase que ha dado Francisco, que nos sirvió y nos sirve para lo que viene. Pero retengan eso. Y vamos a ahondar también en cuestiones epistemológicas y en esas rupturas epistemológicas desde el saber criminológico. Entonces, es un adelanto de lo que viene la semana próxima. Nada más quería aclarar eso, así que me gustó mucho la clase. Bueno, gracias Julián, y allí estaremos el martes que viene escuchándolos, a vos y a Camila, por supuesto. Perfecto, así que bueno, a las y los alumnos les dejo eso, que se queden tranquilos, que yo después le paso al mail algunos conceptos que trabajó Francisco, algún material que nos acerque para profundizar y para tener en cuenta para hacer la continuidad de la clase que viene. Ya el cronograma lo tienen, pero si no, nos vemos el martes que viene a las 16:30, de nuevo. Yo les voy a pasar después el link de Zoom, y bueno, creo que nada más. Están felicitándote, Panqui, por la clase, muy buena, así que un muy buen comienzo del seminario, la verdad que mucha convocatoria, así que espero que haya sido productivo para todas y todos, y si no tienen ningún comentario más, nos vemos el martes que viene. Bueno, gracias Iva, gracias a todos los que estuvieron escuchando. Ahí una chica está levantando la mano. Sí, que active el micrófono. Creo que soy yo, me parece, puede ser. Sí, Flor. Ah, ¿cómo va? ¿Qué hace Panqui? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por la clase, me hiciste recordar mucho a Sociología Jurídica, nuestras primeras clases con vos. La verdad que me quedé muy contenta con la participación de todos los profesores y todas las profesoras. Me encanta conocer gente nueva también, que nos aporte conocimiento. Algo que quería agregar, que me parece muy importante con lo que dijo Panqui respecto al tema de las cárceles, donde las mujeres ocupan cárceles, digamos, que son de estructuras más viejas, es que también la carga que se le da a la mujer, ¿no?, a la hora de estar presa o detenida o privada de su libertad por haber cometido algún delito, de tener también la patria potestad, digamos, de sus hijos. Y cómo el Estado, digamos, es totalmente ausente en la calidad de vida de niños, niñas o niñas por nacer o que ya nacieron y se crían en un ámbito penitenciario. Más allá de lo que tenga que ver con la mujer y con el hombre, me parece que hay un total descuido del Estado en esta cuestión, digamos, que son de niños y niñas que nacen o que tienen que estar un tiempo, digamos, en la cárcel junto a su mamá. Y cómo eso no pasa dentro de lo que es en el ámbito con los hombres, ¿no? Eso me parece que es algo muy, muy también importante destacar para empezar a cambiar estas cuestiones, porque a veces no tiene que ver solamente con la persona que comete el delito, sino con quien viene atrás de esa persona, que es su familia. Más que nada para resguardar la integridad. Eso me parece fundamental. Y respecto a lo que vos decías de becaría, respecto al un principio que él establecía del idioma, que tiene que ser entendido por todos, porque está escrito en el latín, hoy en día también la ley se considera, ¿no es cierto?, conocida por todos, y también sabemos que hay un gran grado de analfabetismo en este país, y que la mayoría de las personas que acceden al sistema penitenciario son personas que no conocen el lenguaje jurídico, y mucho menos su entendimiento. Creo que eso también es importante hacer hincapié para poder empezar digamos, como futuros y futuras operadores jurídicos, a empezar a dar un gran conocimiento de la ley y que realmente sirva como conocimiento para todos, todas y todes. Porque es como que, por más que esté escrita en el idioma español, es un vocabulario que no es entendible por todo el mundo, y eso creo que también está bueno empezar a hacer hincapié. Así que más que nada quería dar ese aporte. Y por último, lo que quería preguntarle a Iva, que es la secretaria del observatorio, es si nos van a enviar todos los lunes un link, o ya el link que enviaron es el link para entrar a todas las clases, como para estar atentos al mail. Hola, ¿qué tal? A todos los lunes, cuando me den el link desde la facultad de cuál va a ser el aula, yo les voy a enviar el correo con las indicaciones.
Y a su vez, al correo, para que se queden tranquilos, repito, voy a mandar todo lo que nos mande Panky sobre lo que se vio en la clase de hoy, los nombres de las autoras y los autores, el material necesario para que retomen para la clase que viene. También esta clase va a quedar grabada, cuando la descargue la universidad también les voy a mandar el link para que puedan rever la clase, los que se les cortó, llegaron tarde y demás, así que por eso quédense tranquilos. El medio de comunicación va a ser el correo del observatorio, que es el que le envió el link para esta clase. Así que cualquier cosa escriban ahí, pero durante la semana yo les voy a ir mandando todo ese material. Así que estén atentos al observatorio. Y el lunes que viene les comparto el link de la clase del martes. Flor, suscribo lo que decís y te agrego algo. Yo creo que muy pocos jueces penales de la Argentina hoy conocen la totalidad de la legislación penal, ¿no? El Código Penal de 1921 tiene 200 modificaciones, ¿no? No sabemos cuál es la pena más alta en Argentina. Hay 3, 4 interpretaciones distintas de cuál es la máxima pena en Argentina. Claramente nadie puede saber todo lo que está vigente en materia de legislativa, y es una ficción, una fictio iuris, una ficción del derecho, digamos, ¿no? Pero bueno, lo que de alguna manera Beccaria estableció en aquel momento era que más o menos el que tenía alguna posibilidad de tiempo y de educación pudiera leer al menos lo que estaba prohibido. Hoy en día, por supuesto, que está desquiciada la legislación, estamos todos de acuerdo, pero de alguna manera la mayor cantidad de gente sabe la mayoría de las cosas que están prohibidas, ¿no? Después tenemos un montón de cuestiones que son más menores, pero que tienen poca incidencia en la cantidad de causas penales, incluso de personas presas por ese tipo de delitos, ¿no? Imagínate Claro, lo que es la ley tributaria penal, bueno, no sé cuánta gente sabe eso, ¿no? Por decirte. Sí, sí, tal cual, comprendo, y estoy totalmente de acuerdo. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o una consulta? Perdonen si por ahí no me aparece en pantalla, pero pueden abrir sus micrófonos. Yo puedo, lo último, no pregunto más. ¿El libro está en PDF o por internet, por algún lado, de Beccarías? Sí, claro, sí. Ah, bueno, gracias. Después de última les compartimos el link donde pueden conseguir el libro. Gracias. Bueno, si no hay ningún comentario más, nadie quiere decir nada más, cerramos por hoy y nos comunicamos por el mail y nos vemos el martes que viene, si les parece. Muy bien, hasta el martes entonces. Gracias, hasta el martes. Hasta el martes. Gracias. Chao. Adiós. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos.